en materia. Vamos a platicar sobre los precriterios que dio a conocer la Secretaría de Hacienda, los precriterios 2023, en donde pues ya viene una actualización del crecimiento del Producto Interno Bruto, ya más, bueno, ni eso, todavía siguen diciendo los analistas que está muy por arriba de las Sí. expectativas, que el gobierno está pecando de mega optimismo, pero nada que ver con el 5% que había dicho hace algunas semanas el presidente López Obrador que creceríamos este año, no para nada, como cree 105%, pero ni en sueños. Pero ahora pues Hacienda establece un nuevo dato de 3.4%, que sigue siendo muy alto para los economistas. Hay algunos economistas que creen que vamos a crecer 1.8, 1.9% este año. Hacienda había dicho 4.1, ya lo redujo a 3.4 en estos precriterios. Pero vamos a platicar con Jesús Garza, profesor de economía del EGADE Business School y CEO de Soluciones Financieras Gama. ¿Cómo estás, Jesús? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Darío. Gracias por la invitación. ¿Tú en qué rango te ubicas de los analistas? ¿En los Pues, mega optimistas del 3.4% de Hacienda, en los moderados de 2.5 o en los pesimistas de 1.8 o 1.9? híjole, yo soy más pesimista. Yo creo que vamos a crecer alrededor de 1.5. Uf, Y, y, te fuiste todavía más abajo. y yo, yo, 1.5. yo, Yo sí creo que hay muchos factores que van a desinhibir este año la inversión. La inversión, recordemos, es el factor más importante de crecimiento económico en un país. Ujú. Y hemos visto una caída importante desde mediados de 2018. Obviamente se exacerbó con la pandemia, pero no vemos una recuperación importante de la inversión, porque si te fijas, no solamente es 2022, sino 2023 en adelante, también estamos viendo promedios de 2.5% de crecimiento, que era el lastre que teníamos hace 10 años, ¿no? Era de lo que nos quejábamos, de la falta de crecimiento económico. Yo creo que sí es bastante optimista en precriterios lo que está pronosticando, perdón, la Secretaría de Hacienda, ¿no? Que obviamente va a tener un impacto importante, yo creo, sobre los estimados de recaudación. Yo creo que el año pasado se observó una caída real del ISR, y este año yo creo que pudiésemos observar más o menos lo mismo, sobre todo estimado pensando que se está sobreestimando el crecimiento económico. Y bueno, otros rubros como el IEPS, ¿no? Ya hemos visto que el IEPS ya, pues la tasa real es negativa, ¿no? Y está mermando las finanzas públicas del país este año por el tema de los altos precios de los energéticos. Y por último te diría que creo que le está apostando Hacienda a que los precios del crudo, ¿sí? Los precios, el estimado que tienen en $90 por barril, sea suficiente para compensar la caída, yo creo, real que se va a observar sobre el estimado de la recaudación. Pero bueno, recordemos también que no tenemos los fondos de ahorro que teníamos anteriormente a cierto nivel. Entonces, creo que las finanzas públicas estarán presionadas por estos factores, ¿no? Por supuesto, Jesús. Buenas tardes. Te saluda Rogelio Varela. Hola, Jesús, Rogelio. además de un crecimiento pues muy raquítico que pues estaría esperando por parte del gobierno, también viene acompañado de un incremento en los estimados de inflación. ¿Qué tan preocupante es este nuevo estimado del 5.5% de inflación y qué podría hacer el gobierno para poder, digamos que, frenar la escalada de precios? Bueno, mira, el estimado de inflación sí lo veo razonable. Yo creo que un 5.5% suena razonable para este año. Si bien va a depender de factores externos. Aquí sí, yo no culparía al gobierno federal. Así como estamos viendo una inflación elevada en México, lo estamos viendo a nivel mundial. Y son choques de oferta importantes en ciertos commodities, por ejemplo, níquel que produce Rusia, el trigo que produce Ucrania, que están afectando pues el estimado de precios, si te fijas, muy importantemente a la inflación no subyacente, que es más volátil, ¿no? La que no tiene injerencia a la política monetaria. Entonces yo creo que es un estimado de acuerdo a los parámetros, sí veo que se puede prolongar este tema inflacionario exógeno, repito, por temas, en este caso de la guerra Ucrania Rusia. Otro tema importante que también afectó y está afectando la inflación, sobre todo la inflación subyacente de mercancías, es el tema del COVID, que impactó a las proveedurías o de insumos globales manufactureros, sobre todo en países asiáticos. Y justo el día de hoy leí que China parece ser que va a entrar otra vez en un lockdown económico.
que pudiese también prolongar este proceso inflacionario. Pero bueno, las medidas que está tomando el Banco de México, ahí sí yo creo que son las acertadas, ¿no? Nunca es una buena idea apagar un incendio con gasolina, ¿no? Que es lo que está sucediendo en Turquía, que si ven el caso de Turquía es impresionante el nivel inflacionario que se reportó esta semana, ¿no? A ver, entonces, tú te ubicas en el rango más bajo, 1.5% de crecimiento, ni siquiera el 2.5 que prevén algunos economistas, y no se diga muy, pero muy lejos del 3.4% que acaba de ajustar en estos precriterios Hacienda. ¿Y qué significará o cuál va a ser el impacto de que pues Hacienda se vaya muy lejos en estos precriterios? Supongamos que crezcamos, no sé, 2%. ¿Esto cómo se va a repercutir en la marcha de la economía? ¿Cómo se va a traducir en la marcha de la economía? Bueno, pues obviamente que el gasto público es un componente importante del crecimiento económico, de la demanda agregada en economía. Ya ha dicho el gobierno federal y lo ha cumplido, ¿no? Que no quiere aumentar el nivel de endeudamiento. Entonces, si los estimados de recaudación son menores a lo esperado, lo que podemos esperar es recorte, un subejercicio en ciertos rubros del gasto público. Y aquí lo preocupante es que se ha privilegiado el gasto de transferencias sociales sobre el gasto productivo, que es el gasto en inversión, ¿no? Inversión física directa. Y el gasto en inversión física directa es el que tiene un mayor componente impacto positivo sobre el crecimiento estimado de una economía. Entonces, lo que me preocuparía es que siguieran priorizando el gasto corriente y no priorizando, por ejemplo, el gasto de inversión, que a la larga igual puede perjudicar el crecimiento potencial de mediano a largo plazo en el país, ¿no? Entonces, creo que va a haber presiones fiscales importantes este año. Jesús, y en torno a las tasas de interés, pues el nuevo estimado del gobierno que ronda el 8%, ¿lo ves razonable? Sí, yo creo que va acorde del crecimiento de tasas que se va a esperar y el próximo año. Yo creo que a nivel global estamos viendo un ajuste de tasas de interés, que aquí es importante también señalar que también están observando un incremento en el costo financiero, dadas las circunstancias del aumento, el encarecimiento de la deuda por el incremento de tasas de interés, pero no del tipo de cambio. Yo creo que el tipo de cambio está bastante optimista. Considerando que puede haber muchos riesgos en el mediano y largo plazo, riesgos, por ejemplo, de política pública, como la reforma eléctrica que se está presentando en Congreso, reformas, sobre todo en materia electoral, que puede pegar sobre el nerviosismo de los inversionistas y pudiese afectar negativamente al estimado del tipo de cambio y también perjudicar las finanzas, al costo financiero. Entonces, creo que también por ahí está bien el estimado, la expectativa de mayor costo financiero, pero pudiese ser peor a lo esperado, ¿no? Oye, Jesús, hoy en la mañana el presidente anticipó, bueno, le ha dado por anticipar muchas cosas, ¿no? Pero esta yo no sé si realmente pueda transitar. Habló de un plan de producción para controlar el alza de precios en los alimentos. Ya ves que la semana pasada dijo que se iban a controlar en aras de mantener a raya la galopante inflación. Dijo que iba a establecer una especie de control de precios, ¿no? Y bueno, pues ahora sale con que se está trabajando con un plan de producción para controlar el alza de precios de alimentos. ¿Tú ves viable esto? No, totalmente no. Bueno, la experiencia y la teoría económica nos dice que es una muy mala idea. Y lo resumo muy sencillo. Si tú implementas un precio máximo, ¿no? De venta, ¿qué va a pasar? Vas a provocar que si hay una aceleración natural de incremento de insumos, digamos, muchas empresas no van a poder producir con ese precio, ¿no? Es decir, no van a ser rentables. Entonces, si no son rentables, van a dejar de producir. Lo que normalmente genera esto es una escasez. Se vio en Venezuela claramente, inclusive con productos como el papel de baño. Ya no era redituable seguir produciendo porque tus costos promedio están por encima del precio al que vendes, pues, obviamente tienes pérdidas. Entonces, es una muy mala idea en el sentido que puedes generar escasez y segundo, puedes generar un mercado negro con precios inclusive más altos de los que estamos observando hoy en día. Entonces, creo que es una muy, muy mala idea. Nos vamos a regresar a los 80, ¿no? Finales de los 70 prácticamente. Bien, Pues esperemos que no. sí, esperemos que no. Jesús Garza, profesor de Economía, delegado de Business School y CEO de Soluciones